Hace 8 días estábamos trabajando en Proverbios 6, 16, 19, donde el Señor nos dice lo que Él aborrece, lo que Él abomina. Esta prédica es la segunda parte de ese título de lo que aborrece el Señor Jesús. Dice la Escritura en Proverbios 6, 16, 19, 6 cosas aborrece el Señor Jesús y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Eso, para los que no estuvieron hace 8 días, es el contenido de este mensaje de salvación para estos días que el Señor le ha placido tener para nosotros. Habla de 7 cosas que encierran una cantidad de malos comportamientos y malas conductas y pecados que cada uno de nosotros todavía aún llevamos y que el Señor nos deja bien claro que Él aborrece y abomina. La palabra aborrecer viene del hebreo y del griego, del hebreo sané, que significa aversión, contrario, enemigo, menospreciar, odiar. Y la palabra aborrecer viene del griego miseo, que significa detestar, amar menos. La palabra abominar, que se usa aquí en la escritura, viene del hebreo teobá, que significa repugnante, ídolo, idolatría, asquerosidad. Y también la palabra abominar viene del griego, en el original, en nuestra escritura, de deluso, que significa detestar, estar disgustado. En ese orden de ideas, lo que el Señor Jesús nos quiere decir que hay 7 cosas que Él menosprecia, que Él ama menos en nosotros, que Él le repugna de nosotros, que le parece asquerosidad de parte de nosotros, que Él detesta, que está disgustado con nosotros porque estamos en la actividad de estas 7 cosas que Él nos acaba de mencionar. Hace 8 días hablamos sobre los ojos altivos, de esas personas que el Señor, vimos una cantidad de citas que el Señor nos mostró, nos enseña, para que este tema quedara bien claro, que Él aborrece y abomina a aquella persona que se cree más que los demás, que humilla a los demás, por lo que sea, que ante los ojos del Señor eso es abominación y Él lo aborrece, Él lo desprecia, Él lo menosprecia, Él odia eso. Para Él eso es una asquerosidad, está disgustado, nos ama menos cuando yo miro por encima del hombro a un hermano, a otro ser humano. Entonces, de las personas que están hoy por primera vez escuchando este mensaje, los invito a que lleguen a nuestra página para que puedan ver el mensaje de salvación con base en este tema de los ojos altivos. Entonces, para que tengamos en cuenta y podamos tener un hilo conductor de lo que estamos llevando. Bueno, entonces hoy la segunda cosa o la segunda mal acto, el segundo pecado que estamos cometiendo muchos y que el Señor aborrece y abomina es la lengua mentirosa. Quiero que ustedes han oído este término, la palabra viperina o viperino, o sea, este personaje tiene una lengua viperina. Entonces, dígame ahí qué les trae a la mente cuando escuchan esa palabra. Díganme ustedes allá alguien que ¡ping! Levante allá y me diga, para mí viperino es esto o viperina. No importa que nos equivoquemos. Pastor, una persona que con su lengua no tiene límite para hablar de otra. En esencia es eso, mi hermana, pero literalmente, ¿de dónde viene esa palabra? Viperina.
¿Por qué se utiliza en el lenguaje común? No es bíblico, pero es para entrar un poquitico en esas cosas que nosotros usamos y podamos entender este mensaje que trae el Señor para nosotros hoy sobre la lengua. ¿Qué es una lengua viperina? Cuando dicen viperino, ¿qué es eso? ¿No viene a la mente usted algo? ¿Por qué? Porque a veces decimos, dime. Para mí es como más las personas que andan inventando cosas que no son, ni siquiera han visto, pero están inventando, ¿no? Todo eso que están diciendo mis hermanas es cierto, pero ¿de dónde viene la palabra viperino? ¿No se les ocurre de dónde? ¿El por qué? Les voy a dar una ayudita. Viene de un animal. Viene de un animal que desde el inicio está en las escrituras. Serpiente. La víbora, una serpiente. De la serpiente, de las víboras. Muy bien, las víboras. ¿Ustedes no se han dado cuenta que la lengua de las víboras está como partida en dos? A las puntas tienen dos puntas. Viperina. La palabra viperina encuentro en el diccionario, es un adjetivo de la víbora o relativo a una víbora. Imagínense que tiene sus características. Normalmente esas personas que son muy habladoras de todo lo que dijeron las hermanas se van así por arrastraditas, así como si nada, se van metiendo entre la gente y arman todo su problema con medio de la lengua. ¿Sí? Son malintencionados que buscan dañar o desprestigiar a una persona. ¿Sí? Entonces la lengua viperina es de una persona malintencionada que le gusta criticar a los demás. Pues dice, uy, esta mujer, uy, este hombre tiene una lengua viperina. Viene de ahí, de la víbora, de la serpiente. ¿Ok? En ese orden de ideas, vámonos a Santiago 3, 1, 18. Vamos a leer en el nombre por eso nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Aquí el Señor ya empieza a mostrarnos, a hablarnos sobre la problemática de tener una lengua que no se pueda controlar. Aquí hacen un símil y comparación con un caballo. A los caballos le ponen un aparato que le llaman freno, que es un tubo, y ese tubo tiene unas armillitas acá donde le ponen un lazo del lado derecho y lado izquierdo, y le ponen eso aquí entre la boca y la lengua del caballo. Entonces, cuando quieren frenar el animal, solamente tiran las dos y el caballo va para atrás y frena. Cuando quiere que eche para un lado, a la derecha, le pegan el tirón a la derecha y el caballo va para la derecha y hacia la izquierda. Cuando quiere que eche para adelante, le tiran las dos manos al frente para que el caballo ande hacia adelante. Mire cómo el Señor nos empieza a llevar a nosotros con unas cosas tan sencillas del diario vivir cotidianas, y Él hace un símil y comparación de algo en la carne para llevarnos a algo espiritual. Siempre el Señor nos está hablando a nivel espiritual. Y aquí nos está diciendo que, por ejemplo, ese caballo, que es un animal tan grande, se le puede dominar su lengua para poderme llevar a donde yo quiero. Seguimos. 5. Así también la lengua es un miembro pequeño. No, 4, perdón. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de montar en esos grandes barcos transatlánticos, o por lo menos han tenido el conocimiento por historia de han visto un barco tan gigante como
el Titanic, que cabían 2.000, 3.000 personas en un barco de esos, imaginen la magnitud. Y era un timón pequeño donde lo manejaban semejante máquina tan gigante como las máquinas ahora mucho más grandes, que ya las hay pues a vapor, las hay eléctricas, las hay con combustible, con motores, y son naves gigantes. Acá el Señor está mencionando aquellas que eran manejadas por el viento, por velas, y de igual manera eran naves muy gigantes y se manejaban con un timón muy pequeño. Vea, ¿por qué el Señor nos está hablando de eso? Ya vamos a entender un poco. Aquí dice, 5. Así también ¿la lengua de quién? Mi hija, suya. Papito, la suya. Luis Eduardo, la suya. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Vamos entendiendo? La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Contamina, ya vamos a entender un poquitico eso. Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de nuestro Señor Jesús. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Mire cómo ese Señor de hermoso, cómo nos enseña tan perfectamente para llamarnos la atención de las cosas que estamos haciendo mal, Dice que la lengua contamina todo el cuerpo. Acordémonos por allá cuando una de las partes que es prima hermana y que van de la mano cogiditos, como que tienen la misma sangre, que es el chisme, la murmuración, todo eso va de la mano de la lengua. Todo va relacionado con la lengua. Y estaban por allá armando chisme con rumores que porque los discípulos de Jesús no se lavaban las manos antes de comer. Una ley que el Señor Jesucristo nunca puso, pero que por tradición de hombres, así como muchas leyes y muchas tradiciones, la gente está haciendo como si el Señor lo hubiese mandado, y le hacen sentir y ver a las personas que es pecado porque no lo hacen. Y los muy tonticos y las muy tonticas se dan golpes de pecho porque no hicieron eso y entonces se sienten que pecaron, sabiendo que estaban haciendo era mandamientos de hombres por tradición de hombres, no lo que el Señor mandó. Entonces, por eso el Señor nos centra aquí, ¿qué es la lengua? ¿Cómo es la lengua? Y ya el Señor nos dice, cuidado, la lengua que usted tiene y que tengo yo es capaz de formar un incendio, es capaz de formar una guerra, es capaz nuestra lengua de hacer que alguien muera. Hay que refrenar la lengua, porque el Señor aborrece a esa lengua. ¿Cuál lengua? Una lengua mentirosa, y la lengua mentirosa se relaciona
con el chisme, la lengua mentirosa se relaciona con la murmuración, con el pecado. La lengua mentirosa va dirigida a las palabras que no edifican al hermano, que no edifican a una congregación, que no edifica nada, que destruye. Eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo con esa lengua que contamina el cuerpo, contamina el cuerpo. Entonces, el Señor me está centrando y me está diciendo que por mi boca es imposible que tú, que lees las escrituras, que hablas, que regalas citas bíblicas, que cantas al Señor por un momento de ira, sencillamente peco. ¿Y qué hago? Pues estoy diciendo lo que el Señor, estoy haciendo lo que el Señor me está mostrando aquí. Estoy pensando que de mi boca pueden salir palabras dulces y que al mismo tiempo yo tenga el derecho de decir palabras soeces, vulgares, que aplastan a otra persona y que no edifican. La palabra es bien clara. La palabra te dice, sí, pecaron contra ti, te escupieron, te pisotearon, se burlaron de ti, pero no te da derecho para que peques. ¿Quién te dijo que tú tenías licencia para pecar? Que porque una hermana o un hermano pecó contra ti, porque una hermana o un hermano te está ofendiendo. ¿Quién te da derecho a ti o a mí de proferir palabras vulgares, soeces, de maldición, de amargura para con otro hermano? Sí, te puedes airar, te puedes poner enojado. Sí, la escritura lo dice, pero no te da permiso de entrar en una dicotomía aquí de que o bendices al Señor con tu boca o maldices. Tenemos que escoger. Por eso el Señor nos está diciendo allí, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Se va a mezclar, y no vamos a saber a qué sabe eso. ¿Dice acaso ninguna fuente puede dar agua salada ni al mismo tiempo dar agua dulce? En la misma pluma, en la misma llave, no puede salir eso. El Señor dice que no. Vamos a Efesios 4:26. Efesios 4:26, por favor. Venga, yo no los estoy gritando. Bueno, es que yo hablo así. Y cuando hablo, para el primero que hablo soy yo. A mí estas palabras me reargullen y me revuelcan el alma porque tanto como ustedes también soy un pecador y vivo luchando en esta carne, teniendo una guerra espiritual de mi carne con el espíritu. Por eso ruego a nuestro Señor Jesús que cada rato, que en cada momento no nos suelte, que cada momento nos siga exhortando, nos siga enseñando, porque ustedes imaginan nosotros sin el Señor dentro que nos esté redarguyendo de ese pecado. Pues sencillamente sigo en el mundo, seguimos en el mundo, como le pasa a la gente que está en el mundo y no le importa nada porque a ellos no les está afectando eso. Preocupémonos para cuando la palabra del Señor Jesús no me afecte en mi corazón. Y yo creo que estoy en lo correcto y que por eso yo puedo madrear, escupir, patear, maldecir, porque yo estoy siendo correcto y correcta ante el Señor, pero esa otra persona no. Cuidadito porque el Señor no me da licencia para eso. Eso es en las películas del 007 que le dan licencias para matar, porque la palabra del Señor dice que el chismoso, que el que es murmurador, etcétera, etcétera, atenta contra el hermano. Entonces eso en las películas de Hollywood. Aquí no, acá el Señor no le da licencia a nadie para esas cosas. Efesios 4:26 dice la escritura.
Efesios 4:26 dice la escritura: airaos, pero no pequéis. ¿Sí se da cuenta? El Señor me está dando la razón de que yo me puedo enojar, que ojalá no nos enojemos, pero el Señor sabe que nosotros nos enojamos. Estamos en la carne todavía, hasta que el Señor no nos cambie este cuerpo corruptible por uno incorruptible. Nos vamos a irar porque nos pisaron el dedo gordo. ¡Pah! Y uno y arranca a proferir todo el rosario grosero que tenemos, y eso debemos cambiarlo. Dice la palabra aquí: airaos, pero no pequéis, no pequéis. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay gente que dura emberracada, perdónenme la expresión, enojada, que la palabra ahí dice enojo, no emberracarse, discúlpenme. Dice enojado. Hay personas que viven enojadas todo el día, por la misma razón. Todos los días viven enojados. Y el Señor dice que no se ponga el sol sobre su enojo. ¿A quién le hago caso? ¿A mis impulsos? ¿A mi carne? ¿O al Señor Jesús, que me está diciendo que no se ponga el sol sobre mi enojo? ¿Qué significa que no se ponga el sol? Ponerse el sol es cuando se termina el día. El sol se pone, o sea, cayó el sol y aparece la luna para marcarme la noche. Cuando el sol se pone, se terminó el día y arranca la noche. Entonces el Señor me está diciendo: no espere que el sol se vaya. Antes de que usted se acueste, antes de que salga la luna, quítese el enojo. Quítese el enojo. ¿Se acuerda que vimos allá en Mateo 18? En Mateo 18 tiene que ver muchísimo con Mateo 18 cuando el Señor le dice allá, por tanto, Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Eso tiene que ver con lo que estamos leyendo acá en Efesios. Yo no puedo vivir enojado todo el día, porque ese enojo me va a llevar a proferir palabras de maldición, palabras que van a ser malditas para mi vida. Porque cuando yo digo groserías, palabras maldichas, malditas, estoy enviando maldición. Entonces, mucha Biblia, mucha alabanza, muchos golpes de pecho, mucho señalamiento. ¿Y yo qué estoy haciendo con mi lengua? Proferir palabras de maldición porque me enojé, porque no me he puesto de acuerdo con mi hermano o mi hermana. La palabra es clara, dice airaos, pero no pequéis. No pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que si yo vivo enojado, estoy pecando. Pero como pecaron fue contra mí, pero como me ofendieron fue a mí, yo tengo derecho de estar enojado. Tengo el derecho de estar enojado todo el día. Y el Señor dice: no, usted tiene derecho de molestarse, pero no peque. Y dice más abajo: airaos, pero no pequéis, ¿cierto? 27, ni deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Porque el Señor dice que cuando yo estoy pecando, porque es que el asunto aquí es que el pecado va a venir por la lengua, por la lengua, por la lengua. Ese enojo, lo que me hace irar, va a hacerme pecar por mi lengua. Voy a proferir palabras de maldición para otros. Entonces el Señor dice:
que no se ponga el sol sobre sus ojos. O sea, antes de que se acueste, solucione eso. Cálmese, ore, déjele esa carga al Señor. El Señor dice, mía es la venganza, yo soy el que pago. Dejémosle al Señor que se encargue de esa situación y yo no peco ante mi Señor porque me airé. Entonces quiero ayudarle al Señor Jesús a ser Dios. Entonces, como el Señor me da permiso de airarme, me da licencia 007 para airarme, entonces, con mi enojo, peco. No, el Señor me está diciendo que no. El Señor me dice que tengo que ponerme de acuerdo antes de que se caiga el sol. O sea, no es para mañana, no es para pasado mañana, es antes de que se le acabe el día. Porque usted qué sabe si esta noche viene por tu alma, dice la Escritura, o la del otro. Y cada vez que muere una persona cercana a nosotros, uno hace, sí, bien. Uno que va a saber que si va a morir. Nadie sabe, nadie muere la víspera. Nadie muere la víspera. Así que el Señor es bien claro. Y cuando Él dice en la Escritura, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué dice el Señor ahí cuando te está diciendo, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo? Ni deis lugar al diablo. Porque es que el diablo está pendiente de ti y de mí. Él es el acusador. Él es el acusador. Él va a estar pendiente de decir, si ven ese pastor, tal predicador, tal tafur, ¿sí lo ve? Predicando allá y mírelo, véalo. Él va a venir porque yo le estoy dando lugar a Satanás a que venga ante el Señor y me acuse. ¿Se acuerdan del libro de Job? Y para algunas personas que me estén escuchando nuevas, aprovecho este pedacito de esta prédica, porque todo va concatenado, todo va amarrado. Sáquese de su cabeza que el diablo era un ángel bonito, que era un ángel perfecto, era un ángel de Dios y que era el preferido de los ángeles, preferido del Señor. ¿De dónde, qué revista de mentiras sacaron eso? ¿De dónde, de qué revista? Ah, de los creadores de la Trinidad, de todo eso, ya entiendo. Entonces, mire, el diablo fue creado para el día malo. El diablo no puede hacer nada sin el permiso del Señor Jesucristo. En primer lugar, porque nuestro Señor Jesucristo es soberano. Esa palabra significa que tiene el control sobre todo y sobre todo y sobre todo. Nada se le escapa de su control, como para que venga un diablo a hacer lo que se le da la gana, asustar, matar, etcétera. No, la Escritura es bien clara. En Deuteronomio 32:39 dice el Señor Jesús, yo soy el que doy la vida y yo la quito. Yo soy el que enfermo y yo sano. Y nadie puede decirme, no lo haga. Entonces, ¿de dónde inventaron que el diablo era un ángel del Señor Jesús y que se rebeló porque él le dio celos y quería ser más poderoso que él? Entonces el Señor lo castigó y lo quitó, lo bajó de puesto y lo mandó lo bajó del pedestal. Lo mandó para Playa Baja. No, no. El diablo fue creado para el día malo y él no puede hacer absolutamente nada sin que el Señor le mande. Le quiero decir, allá en el libro de Job, vámonos para el libro de Job para que entendamos un poquitico de eso. Los hermanos que no han entendido y todo para que podamos entender y comprender cuando el Señor dice, y no le des lugar al diablo. El Señor es tan bonito que me está diciendo que cada vez que yo me voy a irar o que utilizo mi lengua, la lengua mentirosa, el Señor la va a aborrecer,
la abomina y utilizo mi lengua para cosas que no son, para edificar a mi hermano, para edificar la congregación, para edificar mi vida, para glorificar el nombre del Señor, lo estoy usando, voy a darle lugar al diablo para que venga a mi vida y le dé permiso para que me acuse. El libro de Job 1. Vamos a buscar el libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, dice así. Ojo. Entonces, para que una vez quede clarito con este tema, que algún hermano o alguna hermana nuevo que está aquí hoy, que le han enseñado esas doctrinas de hombres, no de las escrituras, dice, el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mírese si este hombre que se llama Job era un hombre perfecto y recto, temeroso del Señor Jesús y apartado del mal. Si le sucede eso y viene Satanás a buscarle la caída, ¿cómo era usted que estamos tan imperfectos ante el Señor todavía? O yo. Dice, y le nacieron 7 hijas y 3 hijas. De 7 hijos y 3 hijas tenía en total 10 hijos. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos. Ahí le va a enumerar toda la riqueza que él tenía. 5. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Bueno, y él oraba y hacía todas estas cosas por si los hijos pecaban, el Señor tuviese misericordia de ellos, porque Job sabía que sus hijos no eran temerosos del Señor Jesús. 6. Un día vinieron a presentarse delante del Señor Jesús los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás se metió ahí en la cola, ahí se metió en la fila. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás dijo al Señor, de rodear la tierra y andar por ella. Satanás vive alrededor de la tierra, dando vueltas. Él no es omnipresente, él no es omnisciente. O sea, conclusión, él no es omnipotente. Solo hay un Dios verdadero y un solo Dios omnipotente. Su nombre es Jesús, no hay más. Satanás, el Señor le dio la potestad del aire, es el príncipe del aire. Él anda de arriba para abajo, sino que él tiene ejércitos a nivel espiritual, tiene gobernaciones, tiene parte donde él dirige de maldad, huestes de maldad, dice la Escritura. Él tiene eso en su poder, pero todo es manejado por la voluntad del Señor Jesús. Él es el soberano. Y aquí, para que nos quitemos la idea de que es que el diablo, mira, que es que el diablo se le presentó una vez a mi mamá y el mismo día estaba allí en la vuelta del barrio y estaba en Alvarado, Tolima ese día. Mentira. El único que puede estar en todas las partes al mismo tiempo es el Señor Jesús, porque con su espíritu lo llena todo. Nadie más puede hacerlo, menos una creación del mismo Señor. Satanás es una creación del Señor y le estamos dando potestades de Dios que no le corresponden. Él se presenta como todos ante el Señor, tiene que rendirle cuentas al Señor como todos. Y aquí la Escritura me lo está enseñando. Y mire lo que hizo. Por eso cuando el Señor dice allá en Efesios, y no dé lugar al diablo, porque es que el diablo, mire lo que hizo aquí. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde viene? Satanás dijo, de rodear la tierra. Y el Señor Jesús dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job,
a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Respondiendo Satanás al Señor, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Fácil, fácil. ¿Quién no le va a servir a Dios cuando usted tiene casa, finca, carro, beca, playa al frente, se cansó del agua salada y se va para el patio y tiene una piscina olímpica atrás con agua dulce? ¿Sí? Empleada, venga, rasqueme aquí, venga, tráigame agua, venga. Todo lo tengo, dijo Satanás, pues cualquiera le sirve al Señor. Y más cuando usted lo favorece, Señor. Mire lo que le dice. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. O sea, todo lo que negocio que él ponía, todo lo que él trabajaba prosperaba porque el Señor le ha dado bendición. ¿Cierto? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y mire lo que dice Satanás. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás va a estar acusando, mire, si estaba acusando a un hombre recto, perfecto ante el Señor, un hombre que estaba apartado del mal, vino Satanás a acusarlo para destruir. ¿Qué más era con usted y conmigo cuando nos airamos y pecamos con la lengua? Y entonces dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. El Señor le dijo: ni me lo toque, porque el único que tiene derecho a quitarle la vida a cualquier ser humano es el que la da, el Creador. Su nombre es Jesús. ¿Estamos? Y bueno, y usted sigue leyendo, porque es que yo quiero ir a dos puntos grandísimos. Uno, que entendamos que Satanás lo que hizo fue hacerle caso al Creador, obedecerlo, porque Satanás no puede hacer absolutamente nada, nada, si no es la voluntad de nuestro Señor Jesús. Y lo otro es que nos demos cuenta que Satanás sí está presto a que usted la esté embarrando para podernos acusar frente a nuestro Señor. Y eso es lo que no debemos permitir. El Señor me está diciendo en Efesios que no se ponga el sol sobre mi cara, sobre mi enojo, que no me dé el sol. Si sigo enojado, que cuando el sol se ponga, yo ya no esté enojado porque le estoy dando lugar al diablo. Dice aquí, y entonces llegaron y brum, 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 y que le mató hasta los 10 hijos, le mató los 10 hijos, todo, le quitó todo, todo lo dejó en la ruina. 20, entonces se levantó porque le contaron todo, le mataron los siervos, le mataron sus empleados, sus animales, sus terrenos se incendiaron, mataron sus hijos, etcétera. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job tenía derecho de enojarse, sí. De airarse, sí. Sí tenía. Pero cogió a madrazos a los asesinos de sus siervos, a los que le incendiaron. ¿Sí? Renegó contra Dios porque la casa, hubo mucho viento y la casa se movió en las paredes y aplastó a sus 10 hijos. No. ¿Sabe qué hizo él? Se postró y adoró. ¿Ve por qué el Señor decía que era un hombre recto y perfecto, apartado del mal, temeroso del Señor Jesús? Porque a pesar de todas esas calamidades, y él tenía el derecho de enojarse, y quién sabe por cuántos días,
les daría el sol mientras le pasa todo ese enojo, él no lo hizo. Él no esperó que el sol se pusiera, sino que dice que se arrodilló, ¿sí? Se postró en tierra y adoró. Y mire lo que dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor Jesús dio y el Señor Jesús quitó. Sea el nombre del Señor Jesús bendito. ¿Quién dice amén? Amén. El Señor es el que quita, Él es el que da. Y dice la Escritura en el 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dice, no atribuyó a Dios despropósito alguno, porque Job sabía que quien le había mandado todo eso era el Señor. Por eso quedó clarito ahí que él no atribuyó a Dios despropósito. O sea, él no dijo, uy, Señor, se le fue la mano, ¿no? Se le fue la mano conmigo. Dijo que no halló despropósito en el Señor. Porque ahí también él ya sabía que Satanás no era ningún ángel, que tenía poder, que fue rebeló contra el Señor, que era muy bonito, el más bonito de los ángeles. Mentira, mentira. Entonces, volvió y pasó el tiempo y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. No significa que Satanás sea el hijo de Dios, porque solamente son hijos de Dios aquellos que obedecen a nuestro Señor Jesucristo, sino que se metió entre ellos delante del Señor y le dijo el Señor a Satanás, le volvió a preguntar, ¿de dónde viene? Respondió Satanás al Señor y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ojo aquí que esta parte es muy importante, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aún, ojo aquí, lean bien despacio, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? El Señor está diciendo que el que lo arruinó fue él, no Satanás. El Señor está diciendo que él lo incitó para que el Señor hiciera eso, porque el Señor es soberano. Si hubiese dicho, porque es que tú lo arruinaste, ya no sería el Señor soberano. Él se hace la voluntad del Señor Jesús. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Entonces, le dice en el 2:4, capítulo 2, versículo 4, respondiendo Satanás dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Le dice Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahí mismo Satanás le está dando la razón, diciéndole que le va a tocar la piel, los huesos, lo va a herir, lo va a enfermar, es Jesús, no él. Ahí le estás pidiendo permiso para que él pueda hacer eso, pero el que lo hace es el Señor Jesús. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. El Señor le dio permiso. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún tienes integridad? Pero 8, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Ya no tenía ni uñas de la lepra esa que le puso Satanás, y tenía que rascarse con un tarro, con un tiesto, del desespero, de la infección, quizás en el cuerpo. Ya no tenía ni uñas, se rascaba con un tiesto. Dice la Escritura. Entonces le dijo, vino, y fuera de eso viene la mujer y le dice, ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérase.
Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Si nos damos cuenta, mi hermana y mi hermano, dos cosas allí. Que así como le pasó a Job, nos puede pasar a nosotros, más aún cuando nosotros le damos lugar a Satanás. Y eso que Job no le dio lugar a Satanás. Pero es tan hábil, tan disociador, tan malo, tan mentiroso. Satanás es el padre de la mentira, dice la Escritura, que hizo que le pasara todo esto a Job. Más aún a nosotros cuando estamos airados. Por eso el Señor dijo claro ahí, no demos lugar al diablo cuando nos airemos, que no llegue el sol y se cayó el sol y nosotros todavía seguimos maldiciendo, hablando mal de esa persona porque me hirió, porque me engañó, porque me traicionó, porque me siento, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor es clarito. Este caminar en el Señor no es fácil. No es fácil, los mismos discípulos decían. Entonces así pues nadie va a salvar. Y el Señor dijo, el que persevere, ese es el que alcanzará. Ese es el que persevere. Tenemos que perseverar, empezar a pulir nuestra vida, pulir todos nuestros comportamientos, todo, pulirnos como persona. Todas estas cosas hacen que se eliminen asperezas en mi vida para que yo pueda reconocer más y tener más vida en Cristo, más cercano a Él. Cuando yo tengo ese dominio propio que habla el Señor Jesús, que aún teniendo cualquier vicisitud sobre mí, cualquier problema bien grande, pero estoy en Cristo, que me fortalece, creer que Él me fortalece. Yo sé que no es fácil cuando te traicionan, yo sé que no es fácil cuando sufres, cuando te engañan, yo sé que no es fácil cuando hablan mal de ti, cuando se burlan de ti. Yo sé que es difícil cuando te menosprecian. Yo sé que es difícil que te hagan sentir que no vales, que no sirves. Eso llena de ira, de enojo. Pero vuelvo y te digo, no nos da derecho. Mire lo que pasó con Job. Y Job no dio lugar al Satanás. Job era un hombre recto, perfecto ante los ojos del Señor, temeroso del mal. Y sin embargo, mire todo lo que le aconteció. No sé ustedes, algunos hayan en sus familias padecido la muerte de un ser querido. Yo pasé por la muerte de papá, por la muerte de mamá, por la muerte de un hermano, por muerte de sobrinos y primitos. Y duele, pero a mí me lo han dado en cuotas de años. A Job le mataron sus 10 hijos de un solo tiestazo. ¡Bum! No sé, los que tenemos hijos. ¿Ustedes se acuerdan cuando sus hijos están pequeños? Se caían, se rompían la cabeza, usted sentía morirse. Es un dolor muy fuerte. Es un dolor que no le deseo a nadie. Es un dolor que desgarra el alma. Cuando me dijeron que mamá murió, se me desgarró el alma. Me desgoncé mi cuerpo. Estaba sentado en un computador cuando me dieron la noticia. Me caí al piso del dolor. Mis piernas no me sostuvieron del dolor que me dio. ¿Se imagina Job? 10 hijos, pecadores o no pecadores, son nuestra sangre, nuestros hijos. ¿Y qué hizo Job? ¿Qué profirió Job? Se arrodilló, se postró y adoró al Señor.
Y nosotros formamos de 3 gotas un mar y nos ahogamos nosotros mismos por la lengua, porque le damos cabida a la lengua, porque esa lengua es darle lugar al diablo para que me deje a mí sacar todo ese veneno y botarlo y escupir como una víbora, como una lengua viperina. Y el Señor dice que la lengua mentirosa Él la abomina y la aborrece. ¿Estamos entendiendo, mis hermanas y mis hermanos? Mateo 15, 1, 20. Acordémonos allá que en Santiago 3:18 el Señor dice que la lengua contamina todo el cuerpo. La lengua contamina todo el cuerpo. Mateo 15, 1, 20. Mateo 15, 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿De qué sirve que usted se lave las manos cuando por dentro usted está podrido? Por eso el Señor les decía, sepulcros blanqueados, por fuera limpios y blancos y puros y por dentro llenos de gusanos. Entonces, están haciendo una cantidad de cosas por tradiciones y no nos damos cuenta que lo que contamina mi cuerpo, tengo que mantenerlo limpio, no con crema del tal Colgate, ni con chicle, ni con cosas aromatizantes en la boca. No, lo tengo que limpiar desde mi alma. El Señor me lo va a enseñar hoy. Respondiendo el Señor Jesús dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El Señor le está diciendo: ¿ustedes por qué van a quebrantar la ley del Señor? O sea, tengan sus leyes, invéntense sus leyes. Usted pone normas en su casa, son sus normas, son sus leyes. Pero las leyes que mandó el Señor, cúmplalas primero para que usted le ponga leyes a sus hijos, a su casa y los demás. Entonces, primero cumpla la ley del Señor antes de cumplir lo que usted tiene por tradición, que usted se inventó y creó, no que mandó el Señor. Y le dijo, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, esto aquello que yo pudiera ayudarte. Quiere decir que esta gente, el Señor le manda honra a su padre y a su madre. Y entonces, no, esto que tengo guardado no se lo puedo dar a mi papá porque ni a mi mamá, porque eso lo guardé para Dios, es la ofrenda de Dios. Eso no. Y el papá aguante hambre y la mamá también. O la mamá enferma y no la lleva al hospital porque esa plata es para algo de tradición que ellos hicieron. No, el Señor dijo, no. Cumpla el mandamiento primero. Ya no ha de honrar a su padre, 6, o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, le dijo el Señor. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El Señor Jesucristo me está hablando de una manera en la carne para llevarme a algo espiritual. Si usted coge algo contaminado, coge algo dañado y se lo mete a la boca, usted se va a contaminar. Claro que se va a contaminar. Claro que se va a contaminar. Pero eso va a la letrina. Ya el Señor mismo me va a aclarar. Él lo que está hablando es de lo que dijo allá, que la lengua contamina el cuerpo.
12. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esa palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó yo, Padre, será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esa parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Jesús dijo, ¿no entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué es lo que lo contamina a usted? ¿Qué es lo que me contamina a mí? Que está haciendo que yo utilice mi lengua mal, para ser mal, para ser chismosa, para ser chismoso, para murmurar, para decir, sí sabe, ¿no? Es que andan diciendo que usted, y mentira que el que está diciendo es usted. Es que a mí me dijeron, es que a mí me preguntaron, mentira, a veces es la abundancia de tu corazón, es esa contaminación que todavía tenemos en nuestro corazón. Es esa contaminación que todavía tenemos en nuestro corazón. Mis hermanos, vamos a dejar hasta ahí porque este tema está muy, muy interesante y nos toca a todos nos está tocando nuestras fibras. Así que el Señor Jesucristo el Todopoderoso me los bendiga. Les pido que oren muchísimo allá en casa por cada uno de nosotros para que el Señor nos guíe, nos ayude a salir del enojo, para que no le demos lugar al diablo, para que nosotros empezamos a proferir palabras de bendición y no de maldición. Entonces el Señor Jesucristo el Todopoderoso los bendiga. Les amo muchísimo.